¿Qué ocurre con el alma cuando el cuerpo se convierte en cenizas? ¿Puede un hijo de Dios decidir ser cremado sin alejarse de su fe? Estas interrogantes, tan comunes entre los creyentes, revelan una verdad que muchos han ignorado. En Eclesiastés 2:7 leemos: «Entonces el polvo retornará a la tierra, como era antes, y el espíritu regresará a Dios, quien lo concedió». Esta afirmación no solo revela el destino del cuerpo, sino que también nos ofrece una mirada al corazón de Dios sobre cómo debemos tratar los restos humanos. Hoy deseo compartir contigo 4 principios espirituales que muchos desconocen respecto a la cremación. Descubriremos juntos lo que las Escrituras nos dicen al respecto, cómo puede afectar nuestra vida espiritual y cómo encontrar la voluntad divina en medio de estas decisiones. ¿Estás preparado para recibir lo que el Señor quiere revelarte, incluso más allá del umbral de la muerte? Desde el mismo inicio de todo, cuando el Señor creó al hombre, no bastó con una palabra, no dijo simplemente existe. En cambio, moldeó al hombre con sus propias manos, con ternura, con intención. Luego sopló en él el aliento de vida. En Génesis 2:7 se nos relata: «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente». Ese instante no fue solo la creación del cuerpo físico, fue el momento en que Dios apartó ese cuerpo como un recipiente sagrado, destinado a aportar su espíritu. Desde entonces, el cuerpo humano ha sido más que materia, ha sido una vasija santa, diseñada para cargar con su presencia, con su propósito eterno, con su gloria. A través de toda la palabra, este principio se mantiene. Dios no desprecia el cuerpo, lo honra, y nuestra actitud hacia él refleja cuánto hemos comprendido el diseño divino. En 1 Corintios 19:20, Pablo nos recuerda con poder: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no se pertenecen, porque fueron comprados a un precio. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y con su espíritu, que son de Él. Estas palabras nos despiertan. El cuerpo no es algo descartable, no es solo una envoltura pasajera, es un templo. Le pertenece a Dios, y si fue adquirido por un precio, ese precio no fue poco. Fue la sangre preciosa del Hijo amado, Jesucristo. La redención alcanzó también al cuerpo, no solo al espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir que el cuerpo sea un templo? ¿Cómo debería eso guiar nuestras decisiones acerca de él, incluso cuando ya no tiene vida? Esta pregunta lleva a muchos creyentes a detenerse y reflexionar, especialmente cuando se trata de la cremación. En un tiempo donde las corrientes culturales promueven prácticas ajenas a los principios del reino, muchos optan por la cremación por razones prácticas, económicas o incluso emocionales. Pero lo que se vuelve común entre los hombres no siempre es agradable a los ojos del cielo. En Romanos 2:2 se nos exhorta con claridad: no se amolden a los patrones de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí el llamado es directo:
No tomemos decisiones bajo la presión del entorno, sino a la luz de la revelación de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que el Señor muestra un respeto especial por el cuerpo humano, incluso una vez que ha cesado su función vital. Jamás en las Escrituras se presenta al cuerpo como algo sin valor o insignificante. Por el contrario, los restos de los siervos de Dios, patriarcas, profetas, santos, fueron tratados con honra, no solo por quienes fueron, sino por lo que representaban. Cada cuerpo guardaba un eco de la promesa de vida eterna, la esperanza de la resurrección. Esta esperanza no es un símbolo decorativo ni una imagen poética, es una base firme de nuestra fe. En Filipenses 3:21 se nos revela que Cristo transformará nuestro cuerpo humilde para que se asemeje al suyo glorioso. No se nos dice que nos dará uno nuevo desde la nada, sino que transformará este mismo cuerpo. El cuerpo que habitamos, que sufre, que se desgasta, que muere, ese mismo será renovado en gloria. Es por eso que la iglesia de los primeros tiempos cuidaba con profundo respeto los cuerpos de los creyentes. Ellos sabían que, aunque dormidos en la tumba, un día escucharían la voz del Maestro y se levantarían en gloria. La resurrección no es solo una promesa para el futuro, es un pilar de nuestra fe en el presente. Cristo, cuando resucitó, no fue un espíritu etéreo, volvió con un cuerpo glorificado. En Lucas 24:39, Él les dijo a sus discípulos: «Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Su cuerpo, aunque glorificado, conservaba identidad, portaba las marcas de su entrega. Esto nos enseña que el cuerpo no es una cárcel para el alma, sino una parte esencial del plan de redención. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, nos lleva aún más profundo en este misterio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, se nos revela un misterio glorioso: la resurrección de los muertos. Pablo escribe que lo que es sembrado en corrupción se levantará incorruptible, lo que se entierra en deshonra resucitará en gloria, lo que baja a la tierra débil se alzará con poder. Se sepulta un cuerpo físico, pero se levantará uno espiritual. Él compara nuestro cuerpo con una semilla. Y nadie desprecia una semilla por su apariencia, porque dentro de ella habita el milagro de la vida. Así también, cuando uno de los hijos de Dios parte de este mundo y su cuerpo es depositado en la tierra, no es un acto sin sentido, es una siembra cargada de esperanza, con la firme convicción de que el Señor lo resucitará en gloria. Esto no es una simple metáfora, es una verdad espiritual con peso eterno. El acto de enterrar un cuerpo no es un ritual vacío, es una proclamación profética. Hay honor, hay expectativa, hay fe en medio del silencio de la tumba, pero cuando se opta por reducir un cuerpo a cenizas, el mensaje espiritual cambia. Ya no es una siembra, es un consumo. No es una espera por transformación, sino una forma de desaparición. No hablo desde la condena ni desde el juicio, sino desde el anhelo de que comprendamos lo que nuestras acciones dicen en el mundo invisible, porque nuestro Dios habla a través de símbolos, se comunica mediante gestos cargados de revelación. La sangre sobre las puertas en Egipto, el aceite derramado
sobre la cabeza de los ungidos, el pan que se parte, el agua del bautismo. Cada uno de esos actos es un eco del cielo. Y si la manera en que tratamos los cuerpos sin vida también hablara de lo que creemos, y si ese gesto no fuera simplemente un trámite, sino una afirmación profunda de nuestra fe en la resurrección, David, el rey conforme al corazón de Dios, cuando su hijo con Betsabé murió, se levantó, se lavó, se ungió y fue a adorar al Señor. Después declaró una frase que retumba con esperanza: yo iré a él, pero él no volverá a mí. Juegue Samuel 12:23. David entendía que la muerte no era el final. Él sabía que la existencia continuaba en otra dimensión y que algún día se reencontraría con su hijo. Esa certeza le dio paz, le dio fortaleza. Esa misma esperanza llenó el corazón de los primeros creyentes. Muchos fueron perseguidos, asesinados, maltratados, pero aún así escogían dar sepultura digna a sus muertos. Las catacumbas de Roma, llenas de tumbas cristianas, siguen hablándonos. Ellos no destruían los cuerpos, no los trataban como desechos, los conservaban como quien guarda algo sagrado, como quien protege una promesa aún no cumplida. Incluso el cuerpo de nuestro precioso Salvador, Jesucristo, fue cuidado con esmero. José de Arimatea lo tomó, lo envolvió en lino limpio y lo colocó en una tumba nueva. No había obligación de hacerlo, ya estaba muerto, pero el respeto hacia su cuerpo demostraba la profundidad de la fe y del amor que aún ardía en sus corazones. Ese acto no fue simplemente un entierro, fue una siembra gloriosa. Ellos sabían que el Maestro volvería a levantarse. Y así fue. Cristo resucitó y con su resurrección selló la promesa de la nuestra. En 1 Tesalonicenses 4:14 leemos: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. Esta declaración une de forma eterna nuestra resurrección futura con la de Cristo. Si Él resucitó en cuerpo, también nosotros resucitaremos en cuerpo. Y si esta es nuestra esperanza viva, ¿cómo no vamos a tratar el cuerpo con la dignidad de quien sabe que será redimido? No es basura, es templo, es semilla. No busco establecer normas ni señalar errores pasados. Solo deseo que despertemos a una mayor sensibilidad espiritual, que abramos los ojos del alma para ver más allá de lo visible. El cuerpo fue honrado por Dios en la creación, fue santificado por el Espíritu en la redención y será glorificado en la resurrección. Ese proceso no se interrumpe con la muerte. En la muerte, esa fe se sella. Por eso, cuando pensamos en la cremación, debemos ir más allá de lo que la sociedad permite o prohíbe. Debemos preguntarnos si esa práctica está alineada con lo que creemos en lo profundo. La cultura cambia, las leyes se ajustan, pero la verdad de Dios permanece firme. Su palabra nos llama a renovar nuestra manera de pensar, a ver con los ojos del Espíritu, a actuar con reverencia y fe. Hebreos 11 nos presenta a héroes y heroínas de la fe, gente que vivió creyendo y murió saludando las promesas desde lejos. Su fe era tan profunda que incluso determinaba cómo enfrentaban la muerte. Abraham, por ejemplo, compró una tumba para su amada Sara, no porque necesitara un lugar para dejar su cuerpo, sino porque sabía que ese terreno sería parte del cumplimiento de la promesa.
no era solo una cueva, era un símbolo de la fidelidad de Dios. De la misma manera, cuando tomamos la decisión sobre cómo será tratado nuestro cuerpo o el de alguien que amamos, no estamos simplemente resolviendo un asunto práctico, estamos pronunciando una declaración de fe viva. Estamos diciendo, sí, yo creo en la resurrección, yo creo en una redención completa. Estoy convencido de que este cuerpo volverá a tener vida. Y cuando esa certeza se siembra en lo profundo del alma, la muerte pierde su filo, porque comprendemos que lo que ahora se entrega en debilidad será levantado en esplendor, porque creemos con todo el corazón que aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también despertará a nuestros cuerpos mortales por medio del poder de su Espíritu, como lo dice Romanos 8:11, porque nuestro cuerpo, aunque frágil, lleva inscrita una eternidad. Esta es una verdad bíblica maravillosa sobre la cremación que muchos creyentes aún no descubren, que el cuerpo no es un simple desecho, sino una semilla llena de promesas, que no se trata únicamente de lo que hacemos con lo visible, sino de lo que creemos con sinceridad en lo más íntimo. Honrar el cuerpo es honrar al Creador, al Redentor y a aquel que un día lo revestirá de gloria. Y tú, al decidir, estás mostrando que crees con firmeza en la resurrección. Desde los primeros relatos sagrados, el Señor nos muestra un patrón claro respecto al cuerpo humano tras la muerte. No es una simple anécdota escrita, sino un mensaje que se repite como un eco en toda la palabra. Abraham, el patriarca de la fe que recibió la promesa de una tierra, pero en vida solo adquirió una pequeña porción, una cueva para dar sepultura a su esposa. En Génesis 23 vemos cómo Abraham insiste en pagar el precio total por la cueva de Macpela para enterrar a Sara. No lo dejó al azar, no permitió que el polvo decidiera, él la honró. Y al hacerlo, nos dejó una imagen que ha atravesado generaciones. El acto de enterrar no era un rito vacío, sino una expresión de esperanza viva y de profundo respeto. Esa misma cueva se convirtió más tarde en el lugar de descanso de Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. En Génesis 49, 29, 31, Jacob da indicaciones específicas a sus hijos. Seré reunido con los míos. Sepultadme junto a mis padres, en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita. Sus palabras no son melancólicas, sino llenas de sentido. No quería que lo dejaran en cualquier sitio. Quería descansar al lado de los suyos, en la tierra prometida, como testimonio de su fe en el cumplimiento futuro de la promesa divina. Esa insistencia sobre el lugar de descanso tiene un peso espiritual. Jacob sabía que su cuerpo, aunque ya sin vida, seguía teniendo un lugar en la historia del plan de redención. Su sepultura no era un olvido, era una espera sagrada. Cuando José, el hijo de Jacob, se convirtió en figura clave en Egipto, no perdió esa visión celestial. Antes de morir, como se narra en Génesis 50, 24, 25, pidió a sus hermanos que cuando Dios los liberara de Egipto, llevaran sus huesos con ellos a la tierra prometida. Y muchos años después, en Éxodo 13, 19, Moisés cumplió esa promesa. Llevó consigo los restos de José en medio del Éxodo. Esa imagen es poderosa y habla al alma. Mientras ocurría la liberación, mientras Egipto sufría juicios y plagas, el pueblo de Dios
no olvidó los huesos de un hombre justo. Los huesos de José fueron trasladados con cuidado, porque representaban fe, memoria, continuidad. No fueron tratados como un estorbo, sino como un símbolo viviente de que, aun muerto, José esperaba en el Dios de la promesa. Esa atención al cuerpo no fue un caso aislado. A lo largo de toda la Escritura vemos un hilo constante. Los siervos del Altísimo fueron sepultados con honra. En Deuteronomio 34, 5, 6, cuando Moisés muere, el texto dice: «Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y hasta hoy nadie conoce el lugar exacto de su sepultura. Aunque el sitio preciso quedó oculto, el acto fue realizado por Dios mismo. Y esto nos revela algo profundamente conmovedor. El cuerpo de Moisés, aunque no entró en la tierra prometida, fue tratado con una honra que descendió directamente del cielo. Dios no lo abandonó, no lo dejó a la intemperie, no lo redujo a nada. Él mismo lo cubrió con dignidad. Ese gesto divino reafirma una verdad repetida desde el Génesis: el cuerpo del justo merece ser honrado, incluso cuando su alma ya reposa en la presencia del Señor. Y esta misma visión se extiende con fuerza en el Nuevo Testamento. Cuando Herodes manda decapitar a Juan el Bautista, sus discípulos no lo dejan en el olvido ni lo rechazan por el estado en que quedó su cuerpo. Lo toman con ternura y lo entierran con respeto. Mateo 14:12. Lo trataron con cariño y reconocimiento. Aunque la injusticia humana lo había quitado de en medio, quienes caminaron con él supieron que su cuerpo, aún sin vida, merecía respeto. No por la carne misma, sino por lo que ese cuerpo representaba: un siervo leal que abrió el camino para el Mesías. Y en Hechos 8:2, después de que Esteban es apedreado, hombres piadosos recogen su cuerpo, lo envuelven en llanto y lo sepultan. No lo abandonan en la calle, no lo hacen desaparecer para evitar conflictos con las autoridades. Lo recogen con devoción, lo llevan al descanso y lloran sobre él, mostrando que su testimonio seguía vivo aunque su alma ya no habitara ese cuerpo. Ese acto, tan lleno de valentía en medio del peligro, revela una certeza firme: el cuerpo tiene un lugar en la historia del espíritu. No se trata como algo desechable, se honra. La sepultura, en las Escrituras, no es simplemente cerrar un ciclo, es sembrar una promesa. No es el final del cuerpo, es su espera. En Daniel 12:2, el profeta nos anuncia que muchos que duermen en el polvo se levantarán, unos para gozo eterno, otros para vergüenza sin fin. Dormir en el polvo no es símbolo de olvido ni de destrucción, es imagen de esperanza. Es el lenguaje de la profecía, no de metáforas. Es el cuerpo que aguarda como dormido el llamado glorioso del Señor. Jesús mismo, al entregar su espíritu, no fue arrojado al azar. José de Arimatea, un hombre adinerado y seguidor discreto del Maestro, se presenta ante Pilato, pide su cuerpo, lo envuelve con una sábana limpia y lo coloca en un sepulcro nuevo. Mateo 27, 57, 60. El Hijo del Altísimo, sabiendo que volvería a la vida al tercer día, fue tratado con máxima reverencia en su muerte. No fue incinerado, no fue tirado a una fosa común, fue perfumado, preparado, cuidado.
no era solo una costumbre de su pueblo, era una acción cargada de sentido eterno. Su cuerpo, aún muerto, era portador de gloria venidera. Su entierro formaba parte de la promesa, del cumplimiento profético del mensaje eterno. En 1 Corintios 15, 3, 4, Pablo nos dice que el Evangelio incluye la sepultura de Cristo. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. No omite la sepultura como si fuera un detalle menor. La resalta porque la entrega de Jesús fue completa, alma y cuerpo. Su cuerpo fue sembrado con honra y se levantó en gloria. Y esa es la misma esperanza para todo aquel que cree. Desde el inicio hasta el final de la Biblia, vemos que Dios cuida del alma, sí, pero también del cuerpo. En Tequete Reyes 13:21 se lanza un cadáver en la tumba del profeta Eliseo y al tocar los huesos del profeta, vuelve a la vida. Este pasaje extraordinario revela una verdad poderosa. El cuerpo del ungido sigue llevando la unción, incluso después de la muerte. El cuerpo de un siervo no es un estorbo, ni queda vacío, sino que puede ser testigo silencioso del poder de Dios. Y aún en el Apocalipsis, la visión final incluye a los cuerpos que resucitan. Apocalipsis 20:13 declara que el mar y la muerte entregan sus muertos. Eso nos muestra que ningún cuerpo será olvidado, pero nunca vemos en la palabra que se fomente destruir el cuerpo por voluntad humana como una práctica que honre a Dios. La cremación, como acto de eliminación rápida, no aparece en la Escritura como símbolo de fe ni de esperanza. La sepultura, en cambio, aparece una y otra vez como un acto de fe, redención y eternidad. Este patrón no puede ser ignorado. No son simples prácticas antiguas, es un diseño celestial que atraviesa los siglos. Los hombres y mujeres llenos de fe nunca vieron su cuerpo como una carga. Lo reconocieron como parte de su propósito, sabiendo que un día ese cuerpo también sería glorificado. Romanos 8:23 nos revela algo profundo. También nosotros, con el corazón cargado de anhelo, suspiramos por dentro, aguardando con esperanza la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo no se conformaba con la redención del alma. Su mirada se extendía hacia una redención total, que alcanzara incluso este cuerpo terrenal. Esa esperanza exige que tratemos nuestros cuerpos con reverencia, como quien cuida algo que será transformado por la gloria del cielo. El mensaje del Evangelio no se limita a salvar el espíritu, promete una restauración completa que abarca mente, alma y carne. El Señor no rechaza aquello que Él mismo formó, rescató y prometió glorificar. Y si ese es el sentir del Padre, ¿no deberíamos nosotros reflejar esa misma honra hacia nuestros cuerpos aún después de la muerte? La manera en que el pueblo de Dios enterraba a sus muertos no era una costumbre cultural sin más, era un acto cargado de significado espiritual. Cada entierro era una declaración profética, como sembrar una semilla en espera de la cosecha eterna. La palabra nos invita a meditar seriamente en lo que hacemos con nuestros cuerpos, incluso cuando cesa la vida, no porque el cuerpo tenga más valor que el alma, sino porque el Señor lo diseñó como parte esencial de su plan eterno. Esta verdad bíblica, que confronta nuestras costumbres modernas, no puede ser ignorada. Los ejemplos de sepultura en las Escrituras son deliberados, no fortuitos. Cada cuerpo
que fue colocado en la tierra, se trató con una dignidad especial, como quien sostiene una promesa viva. No fue una elección al azar, sino una expresión firme de fe en la resurrección, en la fidelidad de Dios, en la redención plena. El pueblo de Dios jamás trató los cuerpos de sus seres amados como algo descartable. Al contrario, lo hacían con la certeza de que incluso la muerte guarda un eco de eternidad. ¿Será que nosotros aún lo vemos así? ¿O acaso hemos olvidado que incluso la forma en que despedimos a los nuestros puede convertirse en un testimonio de esperanza eterna? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el fuego ha sido símbolo tanto del poder glorioso de Dios como de su juicio justo. En el monte Sinaí, su presencia se manifestó como fuego abrasador, y en el tabernáculo ese mismo fuego devoraba las ofrendas como señal de aceptación. Pero no olvidemos que también fue fuego el que descendió sobre Sodoma y Gomorra como castigo por su maldad. La diferencia no está en el fuego, sino en el propósito detrás de su uso. El fuego puede consagrar o puede destruir, y esa diferencia es vital al reflexionar sobre su uso en los rituales funerarios, especialmente cuando hablamos de la cremación. En los pueblos paganos del Antiguo Testamento, la cremación no era algo neutro, estaba profundamente ligada a prácticas idolátricas y a sacrificios destinados a falsos dioses. Los moabitas, por ejemplo, fueron reprendidos por el Señor por quemar hasta los huesos del rey de Edom. En Amós 2:1, el Señor declara: por 3 transgresiones de Moab y por la 4ª no revocaré su castigo, porque quemó hasta reducir a polvo los huesos del rey de Edom. Este acto no fue interpretado como algo simbólico o necesario, sino como una ofensa, una profanación incluso de un enemigo. El juicio divino no se originó en la guerra o en la política, sino en cómo se deshonró el cuerpo de un ser humano. La quema de huesos, hasta convertirlos en cenizas, fue vista como una abominación. Aunque no era una práctica común entre el pueblo de Israel, las naciones vecinas la empleaban para borrar memorias, para humillar o como parte de ritos dedicados a ídolos. Esta raíz cultural del uso del fuego en las ceremonias mortuorias no puede pasar desapercibida. Las Escrituras están llenas de contrastes entre lo que hacían los paganos y lo que Dios mandó a su pueblo. El Altísimo nunca dejó a los suyos sin dirección. Cada símbolo, cada instrucción llevaba consigo una dimensión espiritual. En el sistema de sacrificios dado a Israel, el fuego tenía un rol purificador. El altar ardía sin cesar, y allí se ofrecían sacrificios por el pecado, pero ese fuego no era común. Era fuego santo, regulado por mandamientos específicos. En Levítico 10 vemos cómo Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron un fuego no autorizado y murieron consumidos por él. El texto es tajante: Dios no recibe cualquier fuego, aunque provenga de quienes le sirven. Su santidad exige obediencia absoluta. El fuego no puede ser manipulado según nuestros gustos o necesidades. Si eso es cierto en el contexto del culto, ¿cuánto más lo será cuando se trata del cuerpo humano, esa maravilla creada por sus propias manos? A lo largo del relato bíblico, los pueblos que no conocían a Dios usaron el fuego como instrumento en rituales terribles, incluyendo el sacrificio de niños. En el libro de Don Juan Reyes 23:10 se habla de aquel valle maldito, Ben Hinnom,
un sitio donde los propios hijos eran arrojados al fuego como sacrificio a Moloc. ¡Qué escena tan desgarradora! Ese lugar, con el tiempo, se transformó en un símbolo poderoso de juicio divino, al punto que nuestro Señor Jesucristo utilizó su nombre, Gehenna, como metáfora del infierno mismo. Esto no es una nota menor cuando el fuego se mezcla con la idolatría y con el trato profano del cuerpo humano. Lo que emerge es una carga espiritual inmensa que no debe ser minimizada por lo que dicta la costumbre o por intereses económicos. La palabra de Dios nos muestra claramente un patrón. El fuego que devora cuerpos no representa honra, sino sentencia. Mira el caso de Acán en Josué capítulo 7. Él y su familia fueron primero lapidados y luego quemados por haber desobedecido a Dios. Y en Segundo de Reyes 1, el fuego descendió desde el cielo y consumió a los soldados que osaron enfrentarse al profeta Elías. En todos estos relatos, el fuego no es redención, es juicio. Es un símbolo de la furia santa que cae sobre aquello que ha sido separado de la voluntad de Dios. Cuando el cuerpo humano, templo del Espíritu Santo, es tratado con honra, se le deposita en la tierra con esperanza. La sepultura, en la narrativa bíblica, está profundamente ligada al descanso, a la promesa del mañana, al anhelo de la resurrección. El fuego, por otro lado, aparece como señal de ruptura definitiva, de pérdida y castigo. Incluso en el libro del Apocalipsis, ese fuego no ha perdido su peso simbólico. Capítulo 20, versículo 15, nos dice que quien no fue hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. No es un fuego que purifica, es un fuego que consume por la eternidad. En todo el relato sagrado, jamás se usa el fuego para dignificar el cuerpo del ser humano en su tránsito final. Siempre aparece rodeado de advertencias, asociado a prácticas que el Señor rechaza cuando se apartan de su propósito santo. Algunos hoy intentan desligar la cremación moderna de todo simbolismo pagano, pero el lenguaje espiritual no ha perdido su poder. La Biblia nos enseña que los actos visibles manifiestan verdades invisibles. El pan, el vino, el agua del bautismo, el aceite santo, todos son elementos tangibles con peso eterno. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el acto de reducir un cuerpo al polvo por medio del fuego no comunica nada? No afirmo que toda persona que es cremada ha pecado automáticamente. El corazón es lo que Dios observa primero, eso lo sabemos. Pero también es cierto que nuestras acciones exteriores revelan lo que hay en nuestro interior. Lo que hacemos con el cuerpo refleja lo que creemos sobre su origen, su valor y su destino. Y si toda la Escritura muestra que el cuerpo debe ser sembrado en la tierra como una semilla de resurrección, ¿qué decimos cuando lo destruimos con fuego? El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:14 que aquel que resucitó a Jesús también nos resucitará con él. ¡Aleluya! Esa promesa no es solo espiritual, es física, es completa. Toda la enseñanza de Pablo está impregnada de la certeza de que el cuerpo no es un estorbo que se desecha, sino un vaso que será glorificado. Él lo llama tienda temporal, destinada a ser transformada, no eliminada. Su lenguaje apunta siempre a la gloriosa esperanza de un cuerpo resucitado, y eso moldeaba su vida y su entendimiento de la muerte. El fuego, cuando se presenta como instrumento de juicio, tiene su lugar en los planes de Dios.
pero nunca es mostrado como una forma de honra al cuerpo humano. Aun cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, ese fuego no lo consumió, lo transportó. Fue un evento celestial, no un rito humano. Nadie más en la Biblia fue llevado de esa manera. Y en todos los demás casos, los cuerpos fueron colocados en la tierra. Ese patrón no es casualidad, es una huella del diseño de Dios con respecto al cuerpo que Él mismo formó. En el Antiguo Testamento, incluso en los momentos más severos de juicio, cuando Dios destruía ciudades enteras, el fuego era reservado para el castigo. ¿Recuerda Sodoma y Gomorra? Génesis 19 nos narra cómo el fuego y el azufre descendieron del cielo como juicio por su perversión. Esa imagen quedó marcada como advertencia para generaciones enteras, recordándonos lo que ocurre cuando nos alejamos del diseño santo del Altísimo. Judas 1:7 lo dice con claridad. Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo, recibiendo el castigo del fuego eterno. Una vez más, el fuego aparece como un símbolo de juicio, no como una expresión de honra. El Señor, al dar instrucciones a su pueblo, dejó en claro que la vida humana debía ser tratada con reverencia total, incluso después de que haya cesado. En Números 19, aquellos que tocaban un cadáver eran considerados impuros por 7 días. Este mandato revela que el cuerpo, aún sin vida, sigue teniendo una importancia espiritual notable. No se trata de algo descartable. La forma en que debía ser tratado, los rituales de limpieza exigidos tras el contacto, todo apuntaba a una comprensión del cuerpo como portador de un sentido sagrado, aún después de la muerte del alma. En Jeremías 31:40, el Señor promete que incluso el valle donde se tiraban cuerpos y cenizas será consagrado. Dice: todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza será santo para Jehová. Esta promesa revela la intención divina de redimir incluso los espacios marcados por la muerte y el juicio. No obstante, el lenguaje utilizado deja entrever el contraste entre los cuerpos quemados y dispersos como cenizas, y el anhelo de Dios de rescatar lo profanado. En las Escrituras, cada vez que el fuego toca un cuerpo humano, lo hace en un contexto de condena. Morir en fuego era un castigo reservado para faltas graves. En Levítico 20:14 y 21:9 se establece que ciertas ofensas debían pagarse con fuego. Incluso en la época del profeta Jeremías, cuando algunos reyes adoptaron la cremación como símbolo de honor, el Altísimo no aprobó tal práctica. Jeremías 34:5 relata cómo un rey murió en paz y fue quemado con especias, pero se deja claro que dicha costumbre provenía de otras culturas y carecía de respaldo divino. Al examinar todo el peso simbólico del fuego en la narrativa bíblica, se percibe que no es una decisión cualquiera. El fuego aplicado al cuerpo tiene un significado teológico profundo. El lenguaje que Dios emplea está impregnado de símbolos que deben ser tomados con respeto. Si el cuerpo es templo, si será levantado en la resurrección, si fue comprado con sangre preciosa, entonces todo lo que se haga con él debe nacer del temor santo y del discernimiento espiritual. Esta tercera verdad bíblica, tan contundente sobre la cremación, es desconocida para muchos creyentes y no se basa en tradiciones humanas, sino en una línea reveladora trazada por Dios en toda la Escritura. El fuego
al tocar un cuerpo después de la muerte, no proclama vida, no apunta a la esperanza, ni anuncia la resurrección, declara juicio, separación y profanación. Aunque la cultura moderna intente modificar ese mensaje, el significado espiritual permanece intacto. El pueblo del Señor debe actuar con sabiduría, interpretar lo que cada acto expresa en el ámbito espiritual y decidir no por costumbre, sino por el diseño eterno de aquel que modeló al hombre con sus manos y prometió levantarlo en gloria. Desde el inicio, el Señor estableció con firmeza el destino del cuerpo humano. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta afirmación no es un castigo vacío, sino una instrucción divina sobre el curso natural de la existencia. Volver al polvo no representa desgracia ni vergüenza. Es parte del plan original. Es la forma en que Dios nos enseña que aunque el cuerpo tenga un tiempo limitado, está profundamente vinculado a su propósito eterno. Y esa conexión, lejos de disminuir su dignidad, la consagra. El polvo no es final. El polvo es el terreno donde lo sembrado espera florecer con gloria. Este lenguaje no es metáfora bonita, es la verdad literal del destino corporal. Cuando el cuerpo muere, no queda en limbo. Retorna a la tierra de donde salió. Esa vuelta al polvo no es desorden, es obediencia a la estructura divina trazada desde el principio, cuando el sabio Salomón escribió con inspiración divina: entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu retornará a Dios, quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Estaba revelando un misterio precioso entre lo visible y lo invisible. Lo que pertenece a este mundo regresa a su origen terrenal, mientras que lo que lleva la eternidad en su esencia sube hacia su Creador. Ese regreso no necesita ser forzado ni violentado. No se trata de consumirlo todo en llamas, sino de permitir que el tiempo cumpla su obra. La tierra no rechaza, la tierra abraza. El polvo no significa el final, es apenas el umbral hacia algo glorioso que se avecina. Enterrar no es solo una costumbre ancestral, es un acto silencioso de confianza. El cuerpo no es arrojado como desperdicio, sino confiado como semilla. La palabra nos lo muestra con claridad: polvo al polvo, pero no ceniza a ceniza. El polvo conserva la forma, la ceniza la borra. El polvo habla de potencial, la ceniza de desaparición. En el entierro el cuerpo reposa, en la cremación deja de ser. No es un asunto meramente físico, es profundamente espiritual, porque la Biblia siempre nos habla con lenguaje eterno, nos revela el corazón de Dios y el destino de nuestra alma. Job, mientras atravesaba el valle del dolor, no pidió desvanecerse. Su anhelo era que aunque su cuerpo se deshiciera, en su propia carne vería a Dios. Job 19:26. Él no soñaba con un alma flotante, sino con un cuerpo renovado. Hablaba de materia que no fue borrada, sino guardada, reservada para el día glorioso del encuentro. Su esperanza no era huir de la muerte, era ser redimido completamente. Para él, el polvo no era motivo de temor, sino de seguridad, porque sabía que el mismo Dios que formó al hombre del polvo
también puede levantarlo con nueva vida. Esa certeza resuena en los Salmos, cuando se nos dice: Él conoce nuestra naturaleza, recuerda que somos polvo. Salmo 103, 14. Dios no desprecia nuestra fragilidad. Él la tiene presente, la honra y la transforma con ternura. En toda la Escritura no hallamos una sola palabra que nos impulse a destruir el cuerpo para alcanzar una meta espiritual más alta. Nunca se nos enseña que para llegar a Dios debamos deshacernos de lo que Él formó con sus propias manos. Al contrario, somos llamados a reposar, a esperar, a confiar. El polvo no es símbolo de ruina, es lugar de esperanza. San Pablo, escribiendo a los Corintios, nos revela que la muerte es como sembrar una semilla, no es un final, es un principio. Lo que tú siembras no cobra vida si no muere. 1 Corintios 15, 36. Y continúa: se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 44. El lenguaje es claro: siembra, cuerpo, tierra, esperanza. No hay eliminación, hay continuidad. No hay desaparición, hay transformación. La muerte no destruye lo que Dios plantó, y lo que es plantado necesita tener esencia, necesita materia. El cuerpo nunca debe ser visto como algo desechable. El polvo nos habla de una metamorfosis divina. La ceniza, por el contrario, representa la anulación. Cuando el Señor creó al hombre, no usó fuego, usó tierra. Modeló con amor, sopló su aliento con propósito. Y cuando el hombre fallece, retorna a ese mismo punto de origen. El diseño divino no es lineal, es circular, perfecto. Nada está fuera de lugar. Volver al polvo es volver a los brazos del Creador. No es olvido, es memoria viva. El polvo representa el recuerdo del que nos formó, no su rechazo. David, al clamar por misericordia, no pidió desaparecer, gritó por restauración. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Su oración entendía que Dios no desecha lo que Él mismo ha esculpido. Aunque el pecado nos manche, nuestro cuerpo conserva su valor. Aunque la muerte nos alcance, el polvo sigue siendo parte del plan. Jamás se nos llama a intervenir en el momento final. No hay un solo versículo que nos invite a reducir el cuerpo a nada para ofrecerlo a Dios. Él no necesita de nuestras manos para terminar lo que comenzó. El tiempo tiene su ritmo, y ese ritmo debe ser respetado. Cuando Jesús entregó su espíritu, no permitió que su cuerpo se disolviera. Lo confió al sepulcro, y al tercer día, ese mismo cuerpo resucitó, glorioso pero reconocible. Sus amigos tocaron sus heridas, lo vieron comer. No era una aparición, era un cuerpo resucitado. Y en esa imagen se esconde la promesa para todos los que creemos. La resurrección no nace de la nada, nace de lo sembrado, no surge de lo destruido, sino de lo transformado por la gloria del Dios viviente. La cremación altera esa imagen sagrada, no porque el Señor no tenga la capacidad de llamar a la vida incluso a las cenizas, sino porque cuando elegimos ese camino, estamos diciendo algo con nuestras acciones. Y lo que decimos puede no estar en sintonía con la fe que decimos vivir. Honrar el curso natural de la muerte no es una costumbre sin sentido. Es una obediencia profunda al diseño divino. Es reconocer que el polvo tiene un propósito
que incluso un cuerpo descomponiéndose está hablando, esperando, anunciando el gran día de la redención. Las Escrituras nunca tratan la muerte como algo ligero, pero tampoco la fuerzan. La presentan con reverencia, con expectativa, con intención. Y esa intención se manifiesta en la espera silenciosa en la tierra, no en la prisa por convertirlo en cenizas. Cuando el profeta Isaías profetizó sobre el glorioso final, lo hizo con una visión de restauración. Tus muertos vivirán, sus cuerpos se levantarán, despierten y canten, habitantes del polvo. Isaías 26, 19. Él no hablaba de aquellos que desaparecieron en humo, sino de los que yacen en la tierra. El mensaje no es simplemente que Dios puede hacer algo con cualquier cosa, sino que ya determinó un camino por el cual todo será renovado. Y ese camino empieza desde el polvo. La resurrección no nace de la eliminación, sino del reposo. Hoy más que nunca necesitamos entender esto, porque en esta era moderna se ha perdido el significado espiritual de lo físico. Se cree que el cuerpo es solo un estuche sin valor. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Desde el inicio en el Génesis hasta el final en Apocalipsis, el cuerpo tiene un rol esencial. Forma parte del plan divino, de la historia sagrada, de la redención eterna. No es un adorno, no es una molestia, es sagrado. Fue creado con propósito, redimido con sangre y será glorificado. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación de los cielos nuevos y la tierra nueva, no fue una visión vaga o espiritualizada. Él vio una ciudad, vio pueblos, vio cuerpos, vio manos limpias, vio lágrimas secadas. Todo lo que contempló fue una redención tangible, una promesa física, no un escape espiritual. El destino final del cuerpo no es desaparecer, sino ser transformado en gloria. Por eso, el proceso de retornar al polvo es parte de ese viaje. Alterarlo por elección humana puede distorsionar el testimonio profético que el cuerpo da mientras descansa. Dios no necesita que lo ayudemos con la muerte. Él ya estableció su modo de obrar y ese modo no incluye destruir lo que planea restaurar. Regresar al polvo es rendirse al diseño original. Es una entrega silenciosa que declara: confío en tu plan, en tu poder, en tu promesa. Y esa entrega no se manifiesta solo con palabras, sino con decisiones que hablan por nosotros, incluso cuando ya no estemos. Decisiones que dan testimonio a los que vienen detrás de que creímos en la resurrección, en el descanso y en la gloria prometida. Por eso, esta verdad profunda sobre la cremación no se reduce a una simple preferencia técnica o cultural. Es una expresión de nuestra visión espiritual. Volver al polvo forma parte del diseño del Altísimo. Es su forma de decirnos que todo lo que Él creó con intención lo restaurará con esplendor. El cuerpo humano, incluso muerto, sigue siendo una señal viva de la esperanza eterna. Cada cuerpo que duerme bajo la tierra es como una voz silenciosa que anuncia el día en que la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Nada de eso tendrá sentido si no comprendemos el valor del polvo. Todo eso se desvanece si el cuerpo es reducido a lo que Dios nunca destinó. Volver al polvo no es una maldición, es una profecía, y está más cerca de cumplirse de lo que pensamos. Cada decisión que tomamos deja una huella en lo invisible,
incluso aquellas que parecen cotidianas o sin gran importancia. Pero hay decisiones que trascienden el momento, que superan la carne y se convierten en un mensaje eterno para quienes nos miran. La forma en que alguien parte de este mundo no solo cierra una historia, también proclama una verdad. La muerte de los justos, en la palabra, jamás es ignorada. Está llena de sentido, de honra, de lección eterna. La manera en que honramos el cuerpo, incluso después de que haya cesado su aliento, no es una cuestión trivial. Es un reflejo de lo que verdaderamente creemos sobre la eternidad, sobre la resurrección gloriosa y el destino final que nos espera más allá del velo. Cada vez que uno de los siervos del Altísimo partía, las Escrituras nos muestran que su cuerpo era tratado con cuidado, con propósito, con una solemnidad santa. No era un adiós sin sentido, sino una proclamación cargada de poder espiritual. Era el último testimonio visible del creyente sobre la faz de la tierra, y en su silencio hablaba. Hablaba de la confianza en las promesas de Dios, de la esperanza viva, de la expectación ardiente. No era simplemente un trámite humano, sino una oportunidad divina para declarar, sin palabras, que ese cuerpo aguarda el toque del Dios que lo levantará. Ese mensaje, aunque no se pronuncie en voz alta, permanece sembrado como semilla. El cuerpo que reposa en la tierra sigue predicando desde su quietud, permanece en esa santa espera, anunciando la gloria venidera. En Hebreos 11:4 se nos recuerda que Abel, aunque ya no vive, todavía habla. Ese misterio no es exclusivo de los profetas ni de los mártires, sino que se extiende a todos aquellos que vivieron y murieron confiando en el Señor. La muerte no borra el testimonio, lo graba en la eternidad. Y si nuestras palabras y obras en vida hablaron con fidelidad, entonces también nuestro final debe hablar en ese mismo espíritu, porque nuestro cuerpo no solo cuenta una historia pasada, también profetiza una redención futura. Cuando se deposita en la tierra, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 15, estamos declarando: yo creo en la resurrección, yo espero la redención completa de este cuerpo, yo abrazo la promesa cumplida del Señor. El entierro no es un acto sin sentido, es una afirmación de fe, un acto que proclama que aunque este cuerpo haya sido tocado por la debilidad o la enfermedad, será transformado por la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe con plena convicción: sabemos que si esta morada terrenal se deshace, tenemos de parte de Dios un edificio eterno, no hecho por manos humanas, en los cielos. 2 Corintios 5:1. Esa certeza no solo da consuelo, también infunde una valentía espiritual que transforma incluso la manera en que enfrentamos la muerte y lo que dejamos como legado. Aquellos que asisten a un funeral no solo están cerrando una historia, están recibiendo un mensaje. Y ese mensaje puede ser un grito de esperanza o un eco de confusión. La imagen de un cuerpo descansando en el ataúd puede ser fuerte, pero contiene una belleza profunda. Habla del diseño de Dios, del retorno al polvo, de la promesa de resurrección. Es una oportunidad para proclamar que el cuerpo fue creado con intención divina, redimido por amor eterno y destinado a la gloria. Esa visión cambia por completo cómo entendemos la muerte como hijos del Altísimo, no como un fin absoluto, sino como una transición sagrada. En cambio, cuando se opta por la cremación,
Muchas veces no hay un cuerpo visible, solo cenizas encerradas en una urna, una sombra de lo que fue. El vínculo entre el testimonio y el cuerpo se difumina, no porque el Señor esté limitado, sino porque el mensaje que transmitimos con nuestras decisiones ya no refleja lo que desde el principio ha mostrado la palabra. Lo que decimos con nuestras acciones, incluso en la muerte, importa. Si nuestro cuerpo fue templo del Espíritu Santo, si fue comprado con la sangre del Cordero, si ha de ser glorificado en el último día, entonces su cuidado debe reflejar esa esperanza ardiente. Pablo declara que somos cartas vivas leídas por todos. 2 Corintios 3:2. Esa carta no se cierra con el último suspiro, se completa con lo que dejamos detrás, y el modo en que tratamos el cuerpo forma parte de esa carta. Es una línea silenciosa que proclama: este cuerpo se levantará, este polvo será vestido de inmortalidad, esta carne dormirá con esperanza. Y aunque esa línea no se diga con labios humanos, tiene poder para tocar corazones, para edificar a los que quedan, para señalar hacia la gloria de Cristo. En Filipenses 1:20, Pablo expresa su anhelo de que Cristo sea exaltado en su cuerpo, ya sea viviendo o muriendo. Él comprendía que el cuerpo era un instrumento de testimonio, aún en su inactividad. El cuerpo podía glorificar a Dios incluso cuando era entregado en muerte, y esa adoración no terminaba con su uso físico, sino que continuaba mientras reposaba. La muerte no era el fracaso del cuerpo, sino el umbral de su transformación eterna. Por eso, entregar el cuerpo debe hacerse con un sentido profundo de reverencia, con el corazón lleno de expectativa y un mensaje espiritual claro que trascienda lo visible. El funeral de alguien que ha caminado con Dios no es un simple ritual, sino una celebración espiritual que honra lo que el Señor ha hecho en esa vida y declara lo que aún está por venir. La presencia del cuerpo no solo ayuda al alma a despedirse, también se convierte en una proclamación profética. Ese cuerpo sí será levantado. En cambio, la urna rara vez expresa esa esperanza con claridad, no porque no pueda contener fe, sino porque su simbolismo y su forma visual no conectan con la imagen bíblica. El testimonio se vuelve difuso, el mensaje pierde nitidez, y lo que se vivió y predicó durante la vida queda desalineado con lo que se muestra al partir. La palabra nos enseña que la fe no solo se habla, también se actúa, se representa, se encarna. Cada decisión, incluso en la muerte, puede seguir hablando. Cuando la voz calla, el cuerpo sigue hablando con su presencia. Lo que los ojos ven, lo que el corazón interpreta, lo que la memoria conserva, se convierte en legado. Y allí, en la tierra, ese cuerpo sembrado está proclamando: espero en mi Señor, confío en su promesa, descanso en su fidelidad. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14, Pablo anima a los creyentes a no vivir su duelo como quienes no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Dormir, en este contexto, no es desaparecer, es esperar con conciencia. El lenguaje no es casual. Dormir implica tener cuerpo, descansar físicamente y un día ser despertado. Todo esto nos lleva a comprender la necesidad de un cuerpo presente, aunque esté en reposo, como parte de esa espera viva
por la redención. La coherencia espiritual no es solo lo que creemos, también es cómo vivimos y cómo decidimos. Incluso nuestra última decisión sobre el cuerpo forma parte de esa fidelidad. Honrar el cuerpo, aún en la muerte, es honrar al Dios que lo habitó, porque ese cuerpo fue instrumento de servicio, vaso de fe y santuario del Espíritu Santo. Tratarlo con estima, aunque ya no haya aliento en él, es reconocer que lo que fue usado por Dios no se descarta, se honra. Lo que fue apartado para lo santo no pierde su santidad en la muerte. La sepultura, entonces, no es solamente una costumbre antigua, es una declaración silenciosa pero poderosa de una fe que no ha dejado de confiar. Es un eco profundo de las palabras de Cristo cuando dijo que llegará el día en que los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5, 28, 29. Esa imagen no habla de desaparecer, habla de ser restaurado, de volver a vivir, de glorificar al Creador. Cada cuerpo que reposa en tierra, conforme al diseño del cielo, es una proclamación silenciosa de que la muerte no es el final. Por tanto, esta quinta verdad bíblica, tan profunda sobre la cremación, que muchos hermanos desconocen, no es simplemente una advertencia, es un llamado amoroso a que nuestra fe también se manifieste en nuestras elecciones visibles, que el mensaje que proclamamos con nuestros labios esté alineado con el mensaje que transmitimos incluso en el silencio de la muerte, que nuestro cuerpo también predique lo que creímos. Hay vida después, hay gloria, hay eternidad. El cuerpo no es el fin, es la semilla, y esa semilla, sembrada con honra, será un día levantada con poder. A lo largo de toda la Biblia, vemos a un Dios que no solo es santo y justo, sino también tierno, paciente y lleno de misericordia. Cuando se trata de nuestras decisiones humanas, sobre todo aquellas marcadas por el dolor, la confusión o la falta de entendimiento, Dios no se apresura a juzgar. Su palabra lo declara con claridad. El Señor es compasivo y lleno de gracia, tardo para la ira y grande en amor. Salmo 103. Por eso, cuando se toca un tema tan sensible como la cremación, no se puede pasar por alto el corazón tierno de aquel que ve más allá de lo externo y conoce lo más profundo. La Escritura no ofrece una condena literal y directa sobre la cremación, no hay una ley explícita que la prohíba. Sin embargo, como hemos visto, la palabra sí marca una ruta, un lenguaje, una visión que favorece la sepultura como expresión de honra, fe y esperanza en la resurrección del cuerpo. Pero eso no quiere decir que toda alma que haya sido cremada esté bajo juicio. Nuestro Dios no se limita a nuestras condiciones. Él reina sobre la materia, sobre el polvo, sobre la ceniza, sobre el océano y sobre el viento. El mismo que llamó a Lázaro fuera de la tumba puede juntar cada partícula esparcida y devolverle vida. Pablo, en su carta a los Romanos, recuerda una verdad gloriosa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta palabra no justifica la falta de conocimiento, ni promueve una actitud despreocupada, pero nos recuerda que todo debe entenderse dentro del marco de la gracia divina. Muchos hermanos y hermanas, ya sea por falta de enseñanza, por la presión que ejerce la sociedad o por motivos económicos, han optado por la cremación sin comprender del todo
su significado en lo espiritual. Pero el Señor, que no se detiene solo en lo visible, sino que escudriña lo profundo del corazón, conoce las razones, las intenciones y las circunstancias que rodean esas decisiones. Es crucial tener presente que el mensaje de Cristo no es uno de juicio, sino de rescate. Él vino a sanar lo quebrantado, no a rechazar a quienes actuaron sin plena conciencia. Por eso, cualquier enseñanza sobre este tema debe estar impregnada de verdad y de amor, basada en la palabra, pero libre de rigidez. Aunque sepultar el cuerpo refleja con mayor claridad la esperanza que tenemos como hijos de Dios, también es verdad que la gracia redentora de nuestro Señor alcanza a quienes desde la ignorancia escogieron un camino diferente. El apóstol Pedro nos recuerda en su segunda carta que el Señor tiene paciencia con nosotros, no deseando que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9. Esa paciencia del cielo también se manifiesta aquí, donde tantas decisiones fueron tomadas entre lágrimas, confusión o en momentos de urgencia. Nuestro Dios no se mueve por reglas frías. Él considera el todo, el instante, el dolor, la fe, aunque sea débil, y responde con ternura, sin dejar de ser fiel a su verdad. No obstante, esa misericordia no debe ser motivo para la negligencia. La gracia no nos libera del llamado a crecer en sabiduría y a tomar decisiones en sintonía con la verdad revelada. La luz que se nos ha dado nos impulsa a caminar con más entendimiento, no con ligereza. Por eso, al acercarnos al tema espiritual de la cremación, la invitación no es al temor, sino al discernimiento, a vivir sabiendo que nuestras decisiones hablan de lo que creemos y que incluso en la muerte dejamos un testimonio que perdura. En 1 de Corintios 10:23, Pablo declara: «Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido, pero no todo edifica». Este principio se aplica claramente en casos como este. Aunque no hay una prohibición explícita sobre la cremación en las Escrituras, tampoco se presenta como un símbolo de esperanza cristiana. Por eso, la pregunta no debe ser solo si se puede, sino si es sabio, si fortalece, si inspira fe, si honra al Señor. Una fe que ha madurado no se conforma con lo básico, sino que desea profundamente agradar al Padre en cada aspecto. Y ese anhelo se manifiesta tanto en lo que se ve como en lo que no se ve, en la existencia y en la partida. Honrar al Señor no se detiene con el último latido. Nuestra vida consagrada puede reflejarse incluso en cómo elegimos ser recordados. Por eso, el conocimiento que desciende del cielo transforma más que nuestros discursos, cambia nuestras decisiones, nos guía a vivir y a morir como embajadores de su reino, dejando claro que nuestra mirada no está en lo terrenal, sino en la eternidad prometida. Esta sexta verdad del Evangelio no descarta la gracia, la fortalece, nos asegura que el amor del Padre cubre nuestras debilidades, pero también nos anima a vivir una fe más intencional, una fe que no se acomoda a lo permitido, sino que busca lo que es excelente, una fe que proclama vida incluso cuando enfrentamos la muerte, una fe que en cada elección glorifica al Creador del cuerpo y del espíritu. La muerte no es el final de nuestra historia, sino la entrada gloriosa a una promesa eterna.
Lo que hoy decidimos en silencio puede ser mañana una voz que profetiza a generaciones venideras. Nuestro cuerpo, aún en reposo, puede señalar el camino a la vida eterna. El Señor nos llama a vivir con intención y a partir con significado. Elegir desde la revelación es sembrar con esperanza. La eternidad contempla cada paso dado con fe. Que nuestra despedida declare que fuimos creados para resucitar. Que nuestra despedida declare que fuimos creados para resucitar. Que el último acto sobre esta tierra sea testimonio del reino que nunca termina. La muerte no es el final, y el cuerpo, aun después de la vida terrenal, tiene un valor sagrado porque fue morada del Espíritu. La Biblia y la tradición cristiana nos invitan a tratar los restos con respeto, esperanza y fe en la resurrección. Si este tema te ha hecho pensar o te ha revelado algo nuevo, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión sobre la cremación a la luz de la fe cristiana? Tu voz puede enriquecer esta conversación. Comparte este video con más personas para que también conozcan esta verdad muchas veces ignorada. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo temas profundos de nuestra fe. Que Dios te ilumine y te llene de paz. Nos vemos en el próximo video.